Conciliación bancaria. Lo que hicimos con arqueo de caja, que también vamos a hacer con conciliación bancaria, es ver qué es lo que tiene nuestra contabilidad y con qué lo cotejamos, con lo que dice la realidad. En este caso, para nosotros, la realidad va a ser el resumen bancario. ¿Qué pasa? No es que el banco no se equivoque, el banco también tiene sus equivocaciones, pero para realizar los ejercicios vamos a considerar que el banco tiene la verdad. Entonces, como les acababa de decir, nosotros vamos a comparar la conciliación según resumen bancario y los movimientos según nuestros libros de los movimientos que tenemos nosotros registrados desde el banco. Bien, esto se evalúa durante un mes. Para yo hacer este tipo de trabajo, sí o sí tengo que tener una cuenta corriente. Se puede hacer también con una caja de ahorro. Ustedes, por ejemplo, si tienen una caja de ahorro sueldos y van anotando todos los movimientos que registran de la caja de ahorro cuando pagan por débito o porque hacen una transferencia bancaria o cualquier otro movimiento, también se lo puede hacer no necesitan trabajar, lo pueden hacer desde sus casas. Pero en una empresa, la caja de ahorro está pensada más para la persona. En una empresa, la cuenta corriente es aquella que vamos a depositar dinero, pero también vamos a tener una pequeña financiación a través de los cheques que nosotros podemos emitir. Y si tenemos una chequera de cheques diferidos, aún más, porque lo podemos estar trasladando en el tiempo hasta un año. Bien, ¿qué pasa? Los movimientos que nosotros tenemos en un mes en el banco y en nuestra contabilidad pueden tener distintas variaciones. Puede ser que no nos dé igual desde el principio. ¿Y a qué se debe esto que no nos da igual? Bueno, a distintas cosas. Para empezar a nombrar, una de las cosas por la cual no nos coinciden los saldos es por los cheques no presentados al cobro. ¿Qué quiere decir esto de los cheques no presentados al cobro? Nosotros, desde nuestra contabilidad, emitimos un cheque. La empresa emitió un cheque. Vamos a suponer que emitimos un cheque el 30 de agosto. El proveedor a quien le pagamos tiene 30 días para ir al banco. Por lo tanto, si él decidió ir al banco el 15 de septiembre, cuando nosotros presentamos el corte mensual en agosto, vamos a encontrarnos con que ese cheque no lo tenemos cobrado en el banco. ¿Por qué? Porque recién va a estar el mes que viene. Otra cuestión puede ser que por la cual nos coinciden los saldos es porque nosotros depositamos, esto suele ocurrir más a fin de mes, depositamos cheques para que se nos acrediten. Bueno, estos cheques que depositamos para que se nos acrediten, a veces según la plaza donde está el cheque, la plaza quiere decir la ubicación, vamos a suponer que estamos en Rosario o en Funes y nosotros tenemos un cheque de la plaza de Ushuaia. Bueno, tarda en acreditarse ese cheque para los distintos controles bancarios que se hacen entre 24, 42, 78 horas. 72 horas. Quiere decir que si yo los últimos días del mes hice el depósito, recién me va a aparecer en el banco, en mi resumen bancario, al mes próximo. Otras cuestiones que pueden ser es que haya error, porque la registración, más allá de que está sistematizada en muchos casos, cuando uno ingresa el movimiento, tipea números y en el tipeado, igual como usamos nosotros una calculadora, puede haber estado mal ingresado un dato, puede ser
que yo me haya confundido y en vez de ponerlo en la columna del debe o un depósito lo puse en la columna del haber. Puede ser que me haya olvidado contabilizar algo, que a eso le vamos a llamar omisión, y puede haber lo que dije al principio, un error de monto. Y la cuarta cosa que hace que no coincidan los saldos es los gastos bancarios que yo tengo, que recién me entero de los gastos bancarios cuando yo tomo el resumen, porque a mí no me llegan, recién los voy a contabilizar cuando realizo la conciliación bancaria. Entonces, por estas distintas cosas puede que mi saldo, el bancario, no coincida con el resumen bancario. Bien, para ello yo en el apunte les dejé una forma de realizar esta ejercitación. A veces no es práctica usarla, ustedes dirán ¿para qué las doy? En principio las doy para que tengan en cuenta qué es lo que puede llevar a la diferencia, pero ustedes si después no quieren aplicar este orden para hacer el ejercicio es indistinto. Lo que sí tenemos que saber es que tengo que partir del saldo final según nuestros libros, que eso siempre lo vamos a encontrar en el segundo cuadro. El primer cuadro siempre es el resumen bancario y el segundo cuadro va a ser nuestra contabilidad. Entonces tenemos que partir del saldo final según nuestros libros, que el saldo final va a ser el último movimiento que yo tenga, en este caso es 22.100. ¿Sí? Ustedes ahí van a tener puesto en vez de 30 de agosto, dice 30 de abril, creo, porque bien me marcó la compañera que estaba equivocado, así que yo ya lo pude corregir. Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de este saldo? Bueno, vamos a restar los depósitos aún no acreditados. ¿Cuáles son los depósitos no acreditados? Yo lo tengo en mi contabilidad y todavía no llegaron al banco. Entonces, eso los debo restar. Voy a sumar los cheques no presentados al cobro. Como les conté, yo quizás en mi contabilidad entregué un cheque, por ejemplo acá como dice cheque número 3, lo ingresé, pero todavía no lo fueron a cobrar al banco hasta el mes que viene. Entonces voy a sumar esos cheques. Los errores u omisiones no es tan fácil detectar el más o el menos, va a ser con la práctica, y sí o sí vamos a restar los gastos bancarios, que en este caso, en este ejemplo, es el resumen de mantenimiento de cuenta y los impuestos por transacciones. Esos los vamos a poner recién en esta parte final para llegar al saldo final según el resumen bancario. O sea que yo tengo que aplicar toda la cuenta que les dije para llegar a 22.000, no sé por qué no puedo hacer foco, disculpen, 22.844.